El constructor. Leonardo Eugenio Levian no había salido de su taller desde que se le encomendó la máquina. Trabajaba en ella minuciosamente, pulcramente, quizás un poco más de lo que se afanaba en cualquier otra construcción. Ya habrán adivinado que Leonardo era inventor y constructor, no solo porque lo decía su tarjeta de presentación, ni tampoco por la larga fama que lo acompañaba. Era inventor y constructor porque el destino así lo había nombrado. Hay personas en este universo que nacen determinadas a un oficio. No tienen que recorrer los tortuosos caminos de la indecisión, las terribles angustias del desconocimiento, la fatiga de la ignorancia del destino. Estos hombres nacen con el camino allanado, con la puerta abierta, con la decisión universalmente tomada. Cualquiera que conociese a Leonardo sabría de su capacidad, de su destreza, de su habilidad para el uso, tanto de su intelecto como de sus herramientas. Capítulo aparte sería hablar de ellas, tantas y tan variadas como incluso inventadas por él mismo. No hay nada más lindo en el mundo que tener las herramientas adecuadas para un trabajo, solía decir sonriendo a quien quisiera escuchar. Y además esa frase adornaba una de las paredes de su magnífico taller. Pero Leonardo Eugenio Levian tenía una cruz. El universo no lo había dotado con la humildad necesaria para quien es tan hábil como lo era Leonardo. Los humanos podemos perdonar la gran mayoría de los pecados. Obviamente solicitamos una pena por esos pecados, pero a la larga tendemos a perdonar y justificar las acciones. Y bueno, estaba loco, decimos, o no aguantó más, pobre. Y hasta justificamos diciendo, yo también hubiera reaccionado así. Sin embargo, hay algunos pecados imperdonables, y entre uno de ellos, quizás uno de los principales, está la soberbia de aquel que es naturalmente grande. Paso a aclarar un poco este detalle. Podemos tolerar la soberbia de alguien que se cree grande y no lo es. La razón es simple, lo tomamos por tonto. Sin embargo, es intolerable que alguien muy diestro, muy hábil, inteligente o talentoso diga que lo es. Ni la muerte, ni el oprobio, ni el escarnio lavan ese mortal pecado. Ante esto solemos decir, bien muerto está, por soberbio, o cosas como esta. La soberbia era entonces un claro atributo de Leonardo. Ahora bien, nada de esto recordaba cuando se encontraba con sus herramientas y en su taller. El lugar para él era una especie de santuario sagrado en donde ni siquiera el tiempo transcurría de la misma forma que para el resto de los mortales. Allí se sentía libre, completo. Si alguien colocara la palabra feliz en esta enumeración, nadie se atrevería a discutirle tanto. Tardó varias horas en decidir el entramado de la puerta de entrada para su máquina. Sus decisiones no eran arbitrarias. Debía pensar que esa puerta sería lo último que vería una persona antes de atravesarla. No es mi deseo intrigar al lector acerca del uso de la máquina. Esta le fue encargada por el gobernador del lugar con un simple propósito, la muerte de aquel que recibiera esa sentencia. El gobernador le había pedido para esta máquina algunas pautas, las cuales no podían ser obviadas. Primero, que fuera efectiva. Segundo, que no fuera un instrumento grotesco. Y por último, que causara el menor dolor posible. 3 meses le llevó el estudio previo a Leonardo. Medicina, biología e historia fueron algunas de las cosas que estudió para que su máquina fuera efectiva. Luego se abocó a la construcción. No escatimó en materiales ni en su calidad, tampoco lo hizo en esfuerzo ni habilidad. Era tanta su felicidad por el trabajo encomendado que muchas veces olvidaba comer y dormir, actividades a las que le tomó cierto repudio porque lo obligaban a alejarse de su destino. El gobernador fue solo 3 veces para ver su progreso. Las 3 veces lo elogió. Justo es decir que el elogio que se propinaba el propio Leonardo Eugenio Levian fue más profundo, más correcto y más copioso. Debía estar listo en 1 año. Tan solo tardó 10 meses. Del funcionamiento de la máquina no puedo hablar. Muy lejos estoy de la ingeniosidad de Leonardo, pero sí puedo, y voy a contarles acerca de la belleza de la misma. Creer que esa máquina era un elemento de muerte parecía algo simplemente ridículo. Su forma externa remedaba una pérgola bellamente adornada de colores precisos, nada extravagante y de ingeniosos grabados distractivos. La puerta a la que tanto tiempo dedicó Leonardo era, y le juro que es cierto, una verdadera invitación a entrar,
Por lo demás, como dije anteriormente, desconozco sus extraños mecanismos. La ciudad entera se reunió para su presentación. No había alma en centenares de kilómetros a la redonda que no se hubiera congregado ahí para ese día. A la mirada de todos, incluso la mía propia, la máquina era maravillosa, pero lo que hacía la máquina era lo que nos atrajo. El gobernador entonces comenzó a hablar. El silencio fue total. Creo que todos ahorrábamos hasta la respiración para no perder una palabra. El gobernador entonces comenzó a hablar. El silencio fue total. Creo que todos ahorrábamos hasta la respiración para no perder ni una palabra. La primera pregunta efectuada a Leonardo fue la siguiente: ¿cómo funciona la máquina? Escribir la respuesta de Leonardo aquí sería demasiado largo, demasiado tedioso y muy poco entendible, por lo que la obviaré completamente. Lo que el gobernador preguntó a continuación sí lo recuerdo muy bien. ¿Está usted completamente seguro que la máquina funciona de esa forma?, le dijo mirando profundamente a los ojos de Leonardo y causando una extraña exaltación entre los presentes. Leonardo respondió: por supuesto, con una seguridad y un carácter absolutamente imperdonables. A continuación, el gobernador se acercó a la puerta, con su mano izquierda indicó el picaporte y le dijo: compruébelo. Y el público estalló en aplausos.